Esto que ven aquí es el nuevo refrigerador de Aisco, pensado específicamente para autocaravanas, para RVs, para vans, para camiones, con un diseño impresionante, una funcionalidad como ya sabemos excelente y con la garantía de Aisco. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Estoy muy emocionado porque estoy a punto de presentarles lo que va a ser el nuevo refrigerador que vamos a llevar en la van. Obviamente no podía ser otra marca más que Aisco. Yo ya tengo más de un año usando refrigerador de Aisco. El que traigo en mi Jeep es el APL55, un refrigerador excelente que lo recomiendo bastante. Son refrigeradores que funcionan muy bien, que tienen una excelente eficiencia energética. En el caso del APL55, que es el que vengo usando ya hace tiempo, es doble zona o puede ser una sola zona grande. Vaya que funcionan excelente, el diseño es impresionante y el precio es muy bueno. Estoy muy emocionado por este nuevo producto porque es el primer refrigerador, la primera línea de refrigeradores que sacan Aisco para ese segmento. Este es el BF86 y como su nombre lo especifica, tiene una capacidad de 86 litros o 91 cuartos. Tenemos otro modelo que es más pequeño, que es el BF65, el cual es de 65 litros. Es el modelo más grande que tenemos actualmente en esta categoría. Pero bueno, ¿por qué elegir Aisco en lugar de otras marcas? Como ya les comenté, diseño, precio, funcionalidad, eficiencia energética y algo muy importante que vale la pena destacar bastante en estos refrigeradores es el compresor. Aisco usa un compresor llamado SICOP y en este compresor Aisco te da 5 años de garantía. O sea, justamente esa confianza es la que tiene Aisco en los refrigeradores que hacen. En la parte frontal del empaque del BF86 vemos esta leyenda de Aisco, aquí vemos la marca, el modelo y vemos un ejemplo de cómo es el refrigerador. Algo que cabe destacar y que me gusta bastante de Aisco es cómo los empaquetan, cómo los envían, ya que siempre los mandan muy bien protegidos, sobre todo también el área de las esquinas, para que no se vayan a dañar en el traslado. Y otra cosa que quiero comentarles es que estos refrigeradores funcionan a 12 volts y también funcionan a 24 volts. Entonces cualquiera de las dos configuraciones que tú tengas, este refrigerador va perfecto para ti. Ahora bueno, vamos a proceder a abrirlo y es únicamente esta caja, hay que llevarla hacia arriba. A ver si podemos alcanzar a sacarla por completo aquí dentro de la van. Ahí está. Wow, desde ahorita les puedo decir que es increíblemente bonito el refrigerador. Está muy bonito. Y es a lo que me refiero. Miren, viene protegido aquí con esto en las esquinas, viene protegido con esto. También obviamente trae unicel. Y bueno, vamos a echarle aquí un vistazo a nuestro BF86. Chequen nada más la construcción de este producto. Wow, está muy bonito. Vean nada más eso. Algo que a primera vista estoy notando que me está encantando mucho son estas fijaciones de rosca que tiene aquí para que el refri no se vaya moviendo. Esto me encantó. Pero bueno, vamos a terminar de desempacarlo y se los muestro. Qué impresionado estoy con el diseño de este refrigerador. Sin duda alguna es de los refrigeradores más bonitos para RVs. O sea, es hermoso el material. Siento como si fuera el refri de mi casa en chiquito. O sea, en verdad estoy impresionado. Pero bueno, vamos a checarlo, a ver cómo viene. Algo que me encantó es que tú puedes cambiar hacia dónde se abre la puerta. Aquí tiene esos tornillos. Únicamente hay que quitar estos 6. Liberas esta placa, la cambias de lugar, la de allá la pones acá y también aquí abajo cambias esta placa para el otro lado y así de fácil y sencillo puedes cambiar la orientación hacia donde quieres que se abra tu puerta. Está impresionante eso. Otra cosa, el mecanismo para que la puerta no se abra me pareció muy padre porque aparte es estético, es donde tiene el logo de Aisco y como ustedes ven, si yo quiero abrir ahorita la puerta, pues no se abre. Tengo que presionar aquí para liberar la puerta
y ahora sí jalas y ya se puede abrir. Para este tipo de refrigeradores es indispensable este tipo de mecanismos para que cuando vayas rodando no se te vaya a abrir el refrigerador y se vaya a caer todo. Ahora aquí adentro podemos notar todo el espacio que tenemos. Tenemos bastante espacio, está muy bien optimizado. Comencemos a hablar de las puertas, porque este mecanismo que tiene me pareció muy padre, en el cual tú pones esto y aquí puedes ajustar para que no se te vayan moviendo las cosas. Eso está increíble, me gustó mucho. Por ejemplo, si tú pones aquí un refresco de lata, lo oprimes para que no vaya a moverse de un lado a otro. Pero este mecanismo se me hizo muy interesante. Si quieres, por ejemplo, poner aquí la leche, pues nada más puedes ajustar esto para que la leche no se vaya moviendo de un lado a otro. De este lado tenemos todo lo que es el área de refrigeración y me encantó porque primero que nada es muy grande. O sea, es muy grande. Yo pensé que iba a ser mucho más pequeño y me estaba cuestionando qué tanto me iba a caber de comida en el refrigerador. No, o sea, está perfecto. Aquí dentro tenemos nuestro manual de uso. Tenemos también un adaptador para la conexión de corriente. Que miren, tienen aquí esta conexión. Y tenemos aquí unas piezas de metal, las cuales yo supongo que sirven para poder fijarlo al mueble. Porque aquí, como pueden apreciar, tiene unas roscas para que no se vaya tu refri moviendo de lado a lado. Algo que me gustó mucho es que las bandejas se pueden configurar. Por ejemplo, yo esta la puedo quitar aquí. ¿Vean? Y la puedo poner si quiero hasta abajo, ¿no? La puedo poner aquí y ahí ya trabó. Pero ¿qué pasa si yo quiero meter algo aquí que está más grande y que no cabe por la altura? Bueno, pueden aquí ustedes levantar esto, vean. Esto me pareció increíble, me gustó mucho de que ustedes pueden hacer la configuración de acuerdo a sus necesidades. Únicamente estos nada más los jalan para desbloquearlo. Ahí ya lo desbloqueé, ya sale. Y van a ver que en esa parte tiene unos orificios. Esos orificios son para, ahí se bloquee, chequen, y ya no se esté moviendo. Eso me gustó mucho, me encantó ese sistema. Ahora, hablemos de otra cosa que también me fascinó y es el congelador. Yo cuando pensé en el refrigerador que iba a llevar en la van, obviamente quería uno que tuviera refrigeración y congelación, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tipo de vehículos se hacen viajes largos, no es como el Jeep de que a lo mejor te vas 3, 4 días. Y sí, en el refri también tengo yo refrigeración y congelación, entonces me malacostumbré a eso y quería justamente lo mismo tenerlo en la van. Cuando vi la construcción de este refrigerador dije, bueno, el congelador está algo pequeño, voy a tener que adaptarme a eso, pero si ustedes checan, el congelador está enorme, amigos. O sea, tal vez no se vea, pero chequen hasta dónde me entra el brazo. O sea, está muy grande el congelador, está increíble, eso me encantó. Tiene muy buen espacio de separación. En la parte de aquí arriba tenemos todo lo que es nuestro panel para poder encenderlo. Aquí vienen las instrucciones. Si queremos activarlo de una sola zona, de doble zona, o sea, se pone una barra arriba y una abajo. Y aquí también está esto por si la puerta no la cierras después de 80 segundos, te empieza a avisar. Y aquí nos dice que nos marca la temperatura, encendido, apagado, subir, bajar. O sea, está muy bonito. Y el acabado es, en verdad, es muy bonito. Si ustedes me preguntan cuáles son de las cosas que más me gustan a mí de Aisco, aparte de la eficiencia, aparte de los compresores y todo, si puedo escoger una cosa son sus diseños. Los diseños me encantan. O sea, vinieron a revolucionar el cómo se lleva la refrigeración portátil, porque los diseños son muy bonitos. O sea, mi APL55 es hermoso, el refrigerador está muy bonito y este no es la excepción. O sea, me impresionó mucho el diseño y cómo algo que puede ser tan simple puede verse tan elegante, tan bonito, y seguramente en la van se va a ver excelente. Pero bueno, aquí en la parte de atrás tenemos nuestro cable de 12 volts. Miren, tiene un cable ahí y toda esta parte de aquí atrás, todo aquí y de aquel lado, es donde viene nuestro compresor y es la ventilación. O sea, tiene una ventilación muy grande. Como ustedes saben, este refrigerador va a ir en ese mueble que construimos específicamente para él y yo espero que quepa muy bien. Pero ¿saben qué, amigos? Vamos a colocarlo de una vez para checar cómo se ve y ahorita lo prendemos. Chequen, amigos, ya tenemos aquí nuestro refrigerador en el mueble. Oigan, quedó perfecto, en verdad quedó increíble, chequen, me encantó cómo quedó. La idea es subirlo un poco, de hecho las patas de abajo tienen ajuste para poder levantarlo, para tener la mejor ventilación posible, pero vean nada más cómo se ve. Obviamente este mueble todavía no está terminado, le falta mucho, pero se pueden dar una excelente idea. Y aquí atrás, no sé si alcancen a ver, pero tenemos mucho espacio todavía para que pueda tener muy buena ventilación nuestro compresor. Ahora vamos a encenderlo por primera vez. Obviamente todavía no tenemos la instalación eléctrica, que eso ya pronto viene. Aquí tenemos una batería. Vamos a conectarlo, encendemos y vamos a ver de este lado. ¡Wow! Chequen nada más eso. Quiero pensar que ahorita que ya tiene energía, aunque no esté encendido, debe de prender tal vez la luz. Vean nada más, qué bonito. Y en estos momentos vamos a encender nuestro refrigerador por primera vez.
Ahí ya encendió. Cuando hice el video mostrando la distribución en 3D, cómo iba a quedar el refri al lado de la cama, mucha gente se alarmó, diciéndome que es que cómo vas a tener el refrigerador al lado porque hace mucho ruido. ¿Lo alcanzan a escuchar? O sea, ya está encendido y justamente ahorita es cuando más ruido hace, cuando apenas lo enciendes. Casi no se escucha, amigos. O sea, son muy silenciosos. Aquí nos marca que tenemos 66 Fahrenheit y vamos a ver cómo podemos acceder al menú. Para ello siempre les recomiendo leer el manual. Aquí también trae una lista de posibles errores y soluciones. No sé si está muy importante que lean su manual. Miren, aquí viene cómo cambiar la orientación de las puertas, la aplicación también para descargarla, y aquí es donde viene cómo poder cambiar de Fahrenheit a Celsius. Miren, ya vi cómo funciona. Miren, presionamos los dos y nos va a meter a los menús. Ahí está, ahí lo tenemos en Max o en Eco, podemos seleccionar. Con Power nos pasamos al siguiente menú, que es si queremos doble zona o una sola zona. Entonces aquí queremos doble zona. Con Power vamos a cambiar, otra vez con Power cambiamos y ahí tenemos Celsius. ¿Ya vieron? Es como podemos acceder justamente a los menús. ¿Ya ven por qué es importante leer el manual? Y ahorita lo tenemos a 19 grados Celsius, ya lo configuramos en centígrados. No creo que ya esté frío adentro porque pues literal lo acabamos de prender, pero pues vamos a ver. No, todavía no. Vamos a checar el congelador. Aquí sí, aquí ya se siente un efecto frío. Eso, congelador sí. Pero bueno, vamos a dejarlo un momento, vamos a dejarlo un tiempo que esté trabajando, vamos a configurarlo también. Otra cosa importante, miren, vamos a ponerlo a 0 grados. Vamos a ponerlo que tiene que llegar a 0 grados. Oigan, me acaba de volar la cabeza algo. Iba a checar el consumo de cuánto estaba consumiendo el refrigerador y me di cuenta que el ruido que estoy escuchando es lo que viene de la batería, no es del refrigerador. Escuchen, ese ruido es de la batería. El ruido del refrigerador, híjole, es que no se alcanzan a escucharlo, pero es eso, o sea, ni siquiera se alcanza a escuchar. Tuve que pegarme a él. Yo pensaba que ese ruido era el refrigerador, pero no, es de la batería. Vamos a revisar el consumo, cuánto está consumiendo. Y ahorita que está arrancando y que está empezando, está consumiendo 68 watts. Creo que lo alcanzan a ver bien. Que para el tamaño del refrigerador es impresionantemente bajo, 68 watts. Ahorita que está tratando de llegar a la temperatura que le indiqué, ese va a ser el pico, eso va a ser lo máximo de consumo. Después de aproximadamente 40 minutos, 30 minutos, el refrigerador está ahorita en 3 grados, es lo que marca aquí en la pantalla. Mientras esperaba que llegaba a su temperatura, me di el tiempo para hacer dos cosas. Uno, para meter cosas dentro del refri. Como pueden ver, ya hay algunas cosas aquí dentro, te las voy a enseñar cómo las acomodé para que vean qué tanto cabe. Y dos, me di el tiempo para poder leer un poco más el manual porque encontré cosas muy interesantes aquí. Algo muy importante es que este refrigerador de Aisco no funciona como los demás refrigeradores que traemos, por ejemplo para off-road, del que traigo en mi Jeep, ya que aquí el refrigerador me permite poder tener hasta menos 20 grados Celsius. Yo lo puedo configurar que llegue hasta menos 20 grados y eso pues te congela, ¿no? En este refrigerador de Aisco funciona un poco diferente la cuestión de las temperaturas. Tenemos aquí el rango de temperaturas, el cual se divide en dos modos. El modo de compartimento dual, que es como está ahorita, funcionando como refrigerador en la parte inferior y como congelador en la parte de arriba, o podemos tener el modo de único compartimento. Significa que todo el refrigerador, congelador y abajo va a enfriar de una sola forma. En el modo que está ahorita de compartimento dual, que es refrigeración y congelación, el refrigerador, el mínimo de temperatura que puede alcanzar o que se puede programar es de 0 grados. Por eso es que si yo aquí quiero reducir la temperatura a menos de 0, ya no me deja. Podríamos decir que es como un modo más automático en el cual tú puedes setear nada más el refrigerador y el congelador o el área de congelamiento se mantiene siempre a menos 10 grados Celsius. Eso no se puede modificar. Puedes modificar la parte del enfriamiento. Regularmente creo que los refrigeradores de casa trabajan entre 1, 2 grados, 3, pero lo puedes dejar hasta 0. Y la parte de congelación, la parte superior se mantiene automáticamente a menos 10 grados. Esto para que pueda congelar. Si ustedes lo ponen en modo de un solo compartimento, o sea una sola temperatura para todo el refrigerador, puede llegar hasta menos 5 grados Celsius. Recuerden que para entrar a esa configuración únicamente presionamos los dos y aquí debe de aparecer únicamente la flecha de arriba. Otra cosa que tuve tiempo de hacer ahorita es de agregarlo a mi aplicación de Aisco. Como pueden ver, aquí tengo mi aplicación, tengo mi APL55 y ahora ya agregué mi BF86. Únicamente voy a acceder a él y aquí ahorita me muestra que lo tengo a 3 grados. También podemos acceder a algunas configuraciones como por ejemplo información del dispositivo, la protección de batería que regularmente está en medium. Yo les recomiendo dejarlo ahí, la unidad de temperatura que lo tengo en Celsius y ustedes quieren cambiar la imagen de la que muestra en el menú. También aquí podemos cambiar si queremos tenerlo en modo Max o en modo Eco.
únicamente pulsamos aquí y ya ven, ahí está en modo eco, y también acá ya cambió justamente, y también podemos encenderlo, apagarlo o cambiar la temperatura. Ahorita nos indica que la temperatura que se setía es de 0 grados y está en 3 en este momento. Como les comento, yo metí algunas cosas aquí al refrigerador, se pueden dar un poco idea de qué tanto cabe, pero pueden llegar aquí en la puerta. Metí 3 bebidas, acá arriba metí otras 3, entraría otra sin ningún problema de este lado. Aquí puse esto así para darles el ejemplo, porque aquí estoy utilizando esta parte que ayuda a mantener las cosas presionadas y que así no se muevan tanto hacia los lados. Me gustó mucho porque puede caber 1 litro de leche así en lugar de esta forma así, entonces eso nos ayuda a ahorrar mucho espacio. Así como también metí algunas cosas en el congelador, metí unos hielos. Vean, ese es justamente de Aisco. Metí unos boneless congelados y aquí está helado, o sea, está súper frío. Y en la parte inferior puse unos huevos, un yogur, algo de carne, bueno, puse varias cosas y todo lo ha mantenido muy bien frío. De hecho, adentro está demasiado frío y se pueden dar cuenta que como ya tiene rato que tengo abierta la puerta, empezó esto a indicarme de que pues tengo que cerrarla, ¿no? Porque ya la tuve abierta mucho tiempo y ahí está, en ese momento ya paró. Lo tuve abierto cuando menos 80 segundos, que es lo que tarda en mostrar aquí la alerta de que tengo abierta la puerta, y como pueden ver la temperatura cayó 2 grados, cayó de 3 a 5 grados. Otra cosa también que pueden tomar en cuenta es que ahorita, por ejemplo, está en modo max otra vez. Cuando estaba en modo eco se estabilizó aproximadamente de consumo en 32-35 watts, y ahorita que lo puse en modo max está entre 45 y 47, pero este modo nos permite llegar más rápido a las temperaturas que queremos lograr. Aún así se me hace un consumo muy bajo, creo que lo voy a utilizar en modo max, ya que esto me asegura que nuestro refrigerador va a hacer todo lo posible por estar en la temperatura que le pedimos. Algo que no les había mencionado es el tema del tamaño. Tenemos 33.8 pulgadas de altura, 15.1 pulgadas de ancho y tenemos 24.3 pulgadas de profundidad. Con esto ustedes se podrán dar idea si este tipo de refrigeradores va de acuerdo a sus necesidades o si tienen que ir por la versión más pequeña. Pero bueno amigos, con esto terminamos este video review del nuevo refrigerador de Aisco, el BF86. Es una gran apuesta por parte de Aisco, es un refrigerador muy bonito, muy funcional, con todos los beneficios de estos compresores ECOP, con el respaldo de Aisco, con el diseño que me parece espectacular. Creo que vale bastante la pena si ustedes están pensando en armar un proyecto como este. Algo que cabe destacar también que no les mencioné es que trabaja 12-24 volts, pero este refrigerador, a diferencia de por ejemplo el APL55, no tiene adaptador para 110 volts, únicamente trabaja a 12 o a 24. Les recuerdo que si quieren adquirirlo, si quieren adquirir un refrigerador como este o cualquier refrigerador de la línea de Aisco, les dejo por aquí un código de descuento, creo que es un 12% de descuento, es muy bueno para que lo aprovechen. Lamentablemente este refrigerador no se envía a México, lo pueden comprar en Estados Unidos. Ustedes tienen a alguien que les pueda hacer el favor de comprarlo allá, o si ustedes viven en Estados Unidos o Canadá, pueden utilizar este descuento y aprovecharlo, ya que vale bastante la pena. Gracias por todo, gracias por ver este video, agradezco mucho sus comentarios. ¿Tienen alguna duda? Por favor déjenla ahí y con gusto les voy a responder. También si pueden dejar un like a este video ayudaría bastante, y si son nuevos en el canal o si ustedes llegaron para ver el review de este refrigerador, les recuerdo que tenemos un proyecto actual que estamos camperizando justamente esta van. La estamos haciendo nosotros mismos sin tener absolutamente nada de conocimiento. Gracias por todo, cuídense mucho, soy Alfalta90 y nos vemos en la próxima. Bye.